de Reyes, si abrimos nuestra Biblia, habla de un profeta, el profeta Elías, que él se tuvo que mantener firme en tiempos difíciles. Y ahora nosotros no estamos pasando lo mismo que el profeta Elías, ni nos comparamos al profeta Elías, pero también Dios nos ha puesto en este tiempo de tiempos difíciles. We see the story of Elijah here in the first book of Kings, and we're going to read a few verses only. We're not going to go through the whole story because we're going to read through verses chapter 17, 18, 19, and it speaks about, and we'll just go over what happened with the prophet Elijah, how he went through things. The prophet Elijah lived in a time, the word of God tells us, that when Israel had turned away from God, they had become disobedient. To what? To worship idols, especially Baal. The nation of Israel was corrupt under King Ahab. This is what the word of God speaks to us here, and the queen Jezebel. Yet it speaks about the prophet Elijah that stood boldly. This is what the word of God speaks about. Boldly he stood for the Lord, meaning he wasn't moved to one side or the other with all the things going on around him. He stood boldly on the foundation of our Lord Jesus Christ. And his life, if we read it throughout the book of Kings, we see his life. It teaches us one of the most important things we should learn is how to trust God in through difficult times, how to stand firm in our faith with the Lord, and how to listen to the voice of our Lord Jesus Christ even when we're in difficult times. This is what the life of the prophet Elijah shows us, ¿verdad? La vida del profeta Elías aquí en estos versos que podemos leer en este tiempo. Estaba viviendo en un tiempo cuando el Estado de Israel, el pueblo de judío, el pueblo de Dios, se volteó de Dios y se fue a adorar a ídolos falsos, como el ídolo Baal. ¿Y qué pasó con la corrupción bajo el rey y la reina Jezebel? Era tiempos difíciles, y aquí podemos ver cómo el Señor lo ayudó. En Primero de Reyes capítulo 17 podemos ver unos versos aquí, empezando con verso 2. Dice, vamos a leer en español primero y después en inglés. En verso 2, the first book of Kings chapter 17, we'll start in verse 2. Dice, y vino a él palabra del Señor diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Hay una razón por qué el Señor le dijo, y lo habla en el primer verso, porque habla que no iba a haber agua, que iba una sequedad. Y verso 1 lo dice, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Gaara, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. In verse 1 it says what was going to happen in this time, the difficult time, why the Lord was going to put pressure on his people because of their disobedience, because they had turned away from him. In verse 1 it says, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, the king Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. What does that mean? That there was going to be no water, no rain for the crops, that there was going to be a drought. And in that time, a drought, even in this time, means terrible things when there's a drought. ¿Verdad? Cuando no hay agua, hermanos, ¿cómo se pone el pueblo? Es un desastre cuando no hay agua. Y aquí es lo que les habla, que le dijo al rey, iba a cesar la lluvia, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Y qué pasó? Dice en verso 2, y vino a él palabra del Señor diciendo, apártate de aquí. ¿Qué quiere decir? Ve, escóndete y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo del Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. And it says that the Lord sent word to him. In verse 2, it says, the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, meaning get to moving. That's what the word of God means. Get thee hence and turn thee eastward, meaning leave this place, and hide thyself by the brook of Cherith, that is before Jordan.
And it shall be, verse 4 says, and it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So he went and did according to the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. ¿Qué es lo que el Señor le dijo? Que se vaya, se esconda. Y verso 4 le dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él se fue y hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y dice verso 6 que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Tiempos difíciles, hermanos, para el profeta, porque les anunció que no iba a haber agua, iba a haber una sequedad, no habrá lluvia ni rocío en estos años. En años, imagínense qué quería decir para ellos: muerte, destrucción, sin agua. Elijah announced a drought, what we read in these few verses, a drought, and then he went to hiding because the people were going to be upset. They were going to be angered. But the Lord sent him to go hide. And here we read that God sent the ravens to feed him. And also, we read here about the poor widow that the Lord used to sustain him. Y no nomás eran los cuervos, pero también aquí puso una mujer pobre, una viuda que le ayude. Y podemos leer cómo el Señor usó esto en estos versos. Vamos al verso 9. Empezando in el verso 9, let's go to verse 9. It speaks about this woman that was there to help the Lord use to help the prophet Elijah. Dice verso 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondiendo, dice, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un pañado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, dice la señora, dice esta viuda, para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué dice, hermanos? Y nos dejemos morir. Qué tremendo, hermanos. Cómo el Señor hace cosas. Cómo el Señor, en tiempos que el Señor quiere ver sus hijos, como en la prueba, cómo les demuestra que no es uno, que es Dios que nos sostiene. Aún en tiempo difícil, we see here in verse 9 what the Lord tells them, that there's going to be a woman that's going to help them. This poor widow that has nothing is going to help them there. And it says in verse 9, it says, arise from where he had sent him to go be hidden. Prophet Elijah, he says, go thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. The Lord saying, I commanded this woman and she's going to sustain thee. But this woman didn't know, neither did the prophet Elijah. But the prophet Elijah was obedient. So he went. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel
of bread in thine hand. We see what it says, bring me a morsel. What is a morsel? Does everybody know what a morsel is? Just like crumbs. That's all he was asking for, some water and a few crumbs of bread. And she responded, it says here in verse 12, that this poor widow responded and she said, as the Lord thy God liveth, meaning, as God is my can testify to me, I have not a cake, meaning I'm not lying to you. I don't have bread to give you. But it says, but a handful of meal in a barrel, meaning she had some ingredients, but there was no bread, and a little oil in a cruse, which meant a vessel. And behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son, meaning she was getting some wood that she was going to go into her home. She was going to get this ingredients that she had, that she says here, a meal and a little oil, and she was going to make it into some food for her and her son. That's all she had. This is what the word of God says. And then she says, and she responds, that we may eat it and die, because there was nothing left. So they were just going to eat that, and their expectations was what? That's the end of our lives. This is what the famine was. This is the time there was no water, there was no food, they were in famine, meaning there was nothing to eat. But this is what the Lord's plan is. He sent Elijah. Hermanos, imagínense, no había nada que comer. Esta viuda pobre solo tenía esos ingredientes para un poquito de aceite, un poquito de harina, que iba a ir en su casa, prepararlo, comerlo, ella y su hijo, y luego después, ¿qué era su esperanza de ellos? Morir. Como el Señor mandó a Elías, el profeta, ahí. ¿Qué está demostrando el Señor aquí? De que cuando uno obedece al Señor, el Señor proveerá. Uno solo tiene que obedecer, no preguntar, pero ¿cómo, Señor? Pero si la pobre viuda no tiene y no hay comida y ella está preparando, Señor, ¿por qué? No, nomás ve, haz lo que te digo, el Señor va a hacer lo demás. Y verso 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Como el profeta Elías le dice que va y le prepara para él, y después que se prepara para ella y su hijo, si ella le acaba de decir, esto es lo único que tengo nomás para yo y mi hijo, y para morirnos, quiere decir, no queda nada. Pero como el profeta Elías dice, ve, no te preocupes, no tengas temor. ¿Por qué? Porque él sabía, en su obediencia al Señor, el Señor lo mandó. El Señor iba a poner los medios. El Señor no lo iba a mandar nomás a ver qué te pasa, ve para allá. El Señor tiene un plan. Y en este tiempo que nosotros vivimos, tiempos difíciles, también tiene Dios un plan para sus hijos. Solo que lo que tenemos que entender es seguirlo. Seguirlo. Pero muchas veces el lado humano, lado de carne, que, pero ¿cómo, Señor? ¿Pero cómo se va a hacer? ¿Pero cómo si no lo...? Muchas veces así cuestionamos. Ay, pues ¿cómo se va a pagar el gasto? ¿Cómo se va a comprar lo otro? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo esto se va a poner en su lugar? Muchas veces tenemos muchas dudas, pero aquí el profeta Elías demuestra en la obediencia al Señor. Sometimes we have a lot of questions. Here in verse 13 it says that Elijah said unto her, to this woman, after she said, all I have is just this, and for me and my son, and we're going to die, there's nothing left for me to offer you. This is what she was telling the prophet. But Elijah, what did he say? In verse 13 it says, and Elijah said unto her, fear not, meaning don't worry about it. That's all you have, but don't worry. Just do what I tell you. Go and do as thou hast said, meaning make this food. But he says, but first make me thereof a little cake first, and bring it unto me. And after, make for thee and for thy son. Why is the prophet Elijah, he's not stressed out, he's not worried, he's not, well, how's it going to be done? Because he was sent there by the Lord. He knew the Lord had a plan. He was in difficult times. He was in hiding. There was a flood. There was a there was no flood. There was no water. It was a drought. There was no food. It was a famine. And he had gone into hiding because the Lord had sent him. But he was all in his mind, in his heart, he was assured that the Lord was going to do his will. The Lord was in charge. Por eso la palabra de Dios habla de porfiar en el Señor.
Porque el Señor sabe el plan, lo que Él tiene para nosotros. Solo Él quiere que nosotros lo obedezcamos. He had confidence in the Lord. You know, imagine if you go to somebody, or if you go to somebody's home, or you go to your house, or you go to your mom or your father, your family, and say, hey, they tell you, you know what, the fridge is empty, there's nothing to eat, we haven't gone to the grocery store, there's nothing, the cupboards are empty, and you tell them, oh, don't worry about it, just prepare some food for me. They're going to look at you and say, are you crazy? I just finished telling you there's nothing to eat. There's no leftover pizza from yesterday. No, there's no Chinese food that we had ordered. There's none of the tortas that from nothing. It's all gone. Or just find something and prepare it for me. Well, I just told you there's nothing left to eat. There's no leftovers. You ate those yesterday. There's none of the frozen. That one is done too. There's no bread. It's already gone. Oh, don't worry about it. Just prepare me something. What are you going to tell this person if they tell you that? You're going to look at them like, where do you want it? And this is what the prophet Elijah was telling this poor widow. Oh, he had told her, all I have is this ingredients just for me and my son, then we're going to die. Because we're in a famine. There's no food left. And what did he say? He said, don't worry about it. Imagine when somebody tells you don't worry about it. How do you get sometimes? You're like, don't worry about it. No, I got to worry about it. That's what a lot of us, how we react. When we're in difficult times, when negativity is around us, and somebody says, oh, don't worry, don't stress out, just have faith. But look at the problems, look at the needs, look at this, look at that. But what is the word? God says, be still and know that I am God. Porfiar en el Señor. And he responds to her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first. Not only did he say, go make the food, don't make it for yourself, he said, make some for me first. Primero, dame a mí. Imagínense, hermanos, viene a su casa y usted le dice, ay, quisiera ofrecerte algo, pero no hay nada, se nos acabó, no tenemos nada que ofrecerte. Y el hermano o hermana que está ahí le dice, oh, no se preocupe, hermano, usted dice que no hay nada, pero prepare algo y prepárame a mí primero. ¿Qué usted va a hacer, hermano? Va a decir, pues está loco. Si le acabo de decir que no hay nada y primero a él. ¿Por qué, hermanos? Porque el profeta estaba confiado en el Señor. Él no sabía el plan de Dios, pero él estaba confiado. Si yo hago como Dios dice, el Señor proveerá. El Señor va a poner los medios en tiempos difíciles, porque nos recordamos, hermano, él se había tenido que huir. Estaba escondido, estaba lejos del rey, porque tenía temor. ¿Qué le podían hacer? Y el Señor lo mandó que se vaya, porque era por su palabra que no iba a haber agua. Así dice la palabra de Dios. Y aquí le sigue hablando, and he continues in verse 14. For thus said the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir? Dios proveerá hasta el día que Él dice, hasta el día que Él viene, hasta el día que Él habla, hasta el día que Él manda. Así dice la palabra. In verse 15 and continues, and she went and did according to the saying of Elijah. So she obeyed. Even though she just said there's nothing left, she obeyed. She went and did according to the saying of Elijah, and she went, and he and her house did eat. And it says what? Many days. Dice la palabra de Dios que esta viuda pobre obedeció a la palabra de Elías. Dice verso 15, entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Y qué dice, hermano? Nomás ese día, muchos días. Gloria a Dios. Muchos días. No dice una cantidad, pero mucho quiere decir mucho. Dice, y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Imagínense, ella seguía usando la harina y seguía saliendo harina. Siguió echando aceite y la vasija siguió lleno, la vasija de aceite.
Hermanos, ¿quién puede hacer eso? Solo Dios. Cuando hay obediencia en tiempos difíciles. Porque cuando todo va bien, hermanos, muchas veces no es difícil ser obediente. Cuando todo nos va bien, cuando sale el sol, el día es bonito, vamos al trabajo, tenemos todo, todos nuestros gastos están pagados, tenemos hasta nos sobra dinero, podemos hacer así, podemos hacer así, todos nos quieren, nuestros hermanos nos aman, nos abrazamos, nos vemos, convivimos. Pues no está tan difícil ser obediente. Pero cuando todo se voltea y el tiempo es oscuro y el tiempo es difícil, entonces es cuando muchos ahí empiezan a dudar en el poder de Dios. Y no están seguros, ¿será que Dios nos va a ayudar? ¿Será que Dios va a mover? ¿Será que Dios va a proveer? Por eso vemos aquí que el profeta fue valiente en ese tiempo de no dudar en el Señor, de confiar. Y verso 17, y ahí termina esta que dice el Señor: y la harina de la tinaja no iba a escasear, y ni el aceite iba a menguar, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Y la prueba ahí sigue en verso 17. Sigue la prueba, and we see here that the problems were not over for this widow woman because of her son. In verse 17 it says, and it came to pass after these things that the son of the woman, remember this poor widow woman, the mistress of the house, fell sick, and his sickness was so sore that there was no breath left in him, meaning he died. And she said unto Elijah, what have I to do with thee, O thou man of God? ¿Qué le dijo cuando el hijo, dice, fue tan grave que no quedó en él aliento? Y ella le pregunta, ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Hermanos, que primero estaban ya para morirse porque no tienen de comer. Ahora sí se murió el hijo. Y ella pregunta esto al profeta. And she asked the prophet, what have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come unto me to call my sin to remembrance and to slay my son? She asked him. And he said unto her, give me thy son. And he took him out of her bosom and carried him up into a loft where he abode, where he stayed with them, and laid him upon his own bed. And he cried unto the Lord and said, O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourned by slaying her son? He asked the Lord. And he stretched himself up upon the child 3 times, covering him. And he cried unto the Lord and said, O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. And the Lord heard the voice of Elijah. And the soul of the child came into him again and revived, meaning he came back to life. And Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house and delivered it unto his mother. And Elijah said, see, thy son liveth. And the woman said to Elijah, now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord is thy mouth is the truth. Qué tremendo, qué tremendo lo que pasa aquí con esta mujer pobre, viuda, con un hijo. Esta mujer que no tenía buen testimonio, que el Señor, ¿por qué lo mandó a Elías a esta mujer? Hay muchas cosas que podemos preguntar y querer saber, y Dios nos habla para que podamos entenderlo. Ahí en verso 18 nos leímos que le preguntó, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Le pregunta, le dice, cuando ella reconociendo es varón de Dios. Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor dijo, el Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Le pregunta al Señor. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo, Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él.
Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Antes le preguntaba, ¿verdad? En verso 18, que le dijo, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Pero ahora sí, dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Gloria a Dios. And the woman said unto Elijah, now by this I know that thou art man of God, and that the word of the Lord is in thy mouth. We see here, when we obey God, He will always provide, even from unexpected sources, like the Lord used this poor widowed woman. And then He proved His power by giving life back, breathing life back into her son who had died. God proves Himself once, over and over and over again. Dios comprueba una vez más y una vez más y una vez más, hermano. Si uno es obediente a su palabra, si escuchamos su palabra y somos obedientes, el Señor tiene todo el poder en sus manos para ayudarnos, aún en los tiempos más difíciles. En este tiempo que vivimos, hermanos, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos muy difíciles. Pero el Señor, ¿qué espera, qué demanda de nosotros? Que sigamos siendo obedientes. Quiero leer aquí, que demos vuelta una hoja, capítulo 18. Let's turn over to the first book of Kings, where we're at. Just turn a couple pages to chapter 18. We'll just read a few verses here. Here it speaks about Elijah challenged the prophets of Baal, and fire fell from heaven when Elijah prayed, proving that the Lord is the true God. And the people fell on their faces, saying, the Lord, He is God. So we see here in the first book of Kings, chapter 18, aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 18, ahora damos vuelta y leemos nomás unos versos aquí. A ver, quiero nomás leer unos cuantos. Vamos a leer aquí verso 19 y leemos unos versos aquí, porque vemos del poder de Dios una vez más cuando Elías fue contra los profetas de Baal y cómo el Señor comprobó que él era el que tenía el poder ahí en el monte Carmelo. Dice en verso 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y el Señor es Dios, síguele. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta del Señor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ni un fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Dice, y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Qué quiere decir? Estaban de acuerdo, querían probar. Entonces Elías dio a los profetas de Baal, escogió un buey y prepararlo vosotros primero, pues que sois los más. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongas fuego debajo.
Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Desde la mañana hasta el mediodía ahí estaban invocando el nombre de Baal. Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz. Hasta se burló de ellos, hermanos, viéndolos que estaban ahí saltando y gritando. Y Baal, mándalo ahí, prende para que haya lumbre. Y nada. Y se burló de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Qué tremendo lo que les dijo el profeta. Y ellos siguieron clamando, dice aquí verso 28, y a grandes voces. Yo creo ya se estaban desesperando. Y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres. Imagínense, hermanos, se cortaban mismos con cuchillos y lancetas hasta que sangre se les salía de sus cuerpos. Imagínense lo que estaban haciendo esta gente. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. ¿Qué quiere decir? En un escándalo hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Dice aquí: pero no hubo ni una voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo: aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Y de manera que el agua corría alrededor del altar, y también había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38 dice: entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en el zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías les dijo: prender a los profetas de Baal para que no escape ni uno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Hermanos, qué tremendo, how tremendous. We see here in all these verses, we start in verse 19. It speaks about these false gods that the people had turned to. It says: now therefore send and gather to me all Israel unto Mount Carmel, and the prophets of Baal 450, and the prophets of the grove 400, and with eat at Jezebel's table. He was challenging them. You want to see, you say that your gods are the real gods? Well, I'm going to show you there's only one true God, my God. He said, bring all your people, we're going to put on the fire. It says in verse 22, and I just said unto the people, I only remain a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. Let them therefore give us
2 bullocks and let them choose 1 bullock, meaning this animal, for themselves, cut into pieces and lay it on the wood and put in fire. But don't turn on the fire. It says in verse 23, put no fire under, meaning don't light it. It says, and call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord, and the God that answered by fire, let him be God. And all the people answered and said, it is well spoken. They were in agreement. So he said, he's challenging them, okay, let's see if you're going to if your false gods are going to be able to turn on the fire, or my God is one. And whoever's God responds, that's the God that will be the true God. This is what the prophet Elijah was challenging these false gods of the king Ahab. So they can know. Why? Because they had turned away from God. They had become disobedient. Remember, he had sent to them a time that there would be no water. The Lord was showing them who is the true God, so that they can serve the true God. And so he used this challenge to the false gods of the people. And they lit up, they put the animals, they took, it says in verse 26, that they took the bullock which was given them, and they dressed it and called in the name of Baal. And they said they called out to this false god from the morning until noon, saying, oh Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered. And they leaped upon the altar which was made. And it came to pass at noon that Elijah mocked them and said, cry aloud, for he is a god. Either he is talking, or he is pursuing, or he is in journey, or peradventure he sleepeth, and he must be awakened. He mocked them because he knew there was only one true God, that their false god would not respond. He was confident in that. And verse 28 says, and they cried aloud. They were so distraught that their God didn't do anything, that they cried aloud. They cut themselves with their knives. It says they cut themselves after their manner with knives and lances. They cut them, their flesh, till the blood gushed out upon them. They were so distraught that they had no response from their God. And it says in verse 29, it says, and it came to pass when midday was past, and they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, that there was neither voice nor any answer, nor any that regarded. Meaning they went from the morning to midday to all the way to the evening time when the sun comes down is when they offer up the sacrifice to the God. There was no response. Meaning the fire wasn't lit, there was no voice, there was nothing. They had cut themselves, they had jumped around, they had did everything they could do to draw their attention of the false god of Baal, but nothing. In verse 30 it says, and Elijah said unto the people, come near me. He saw that nothing happened. Come over here. And all the people came near unto him, and he repaired the altar, because they had broken down the altar of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob, unto whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be thy name. And with the stones he built an altar into the name of the Lord, and he made a trench around, meaning the circle, a trench where water could go around the altar, as a grate, and would contain 2 measures of seeds. And he put the wood in order, and cut the bullock in pieces, and laid him on the wood, and said, fill 4 barrels with water, and pour it on the burnt sacrifice and on the wood. And he said, do it in the second time, and they did it the second time. And he said, do it the third time, and they did it the third time. Qué importante es ver, hermano, que les dijo en verso 34, no una vez, no 2 veces, pero 3 veces, dice, y lo hicieron la tercera vez. And the water ran around the altar, in verse 35, and it says, and he filled the trench also with water. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near and said, Lord, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things in thy word. The Lord responds here in verse 37. It says, hear me, O Lord, hear me, that this people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice. Finally, there was a fire, not from the false gods, but from the Lord himself. It says that the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, the Lord, he is the God, and the Lord, he is the God. And Elijah said unto them,
take the prophets of Baal. Remember, the 450 false prophets, let none of them escape, and they took them, and Elijah brought them down to the brook of Kishon and slew them there. Imagine, they killed all these false prophets. And Elijah said unto Ahab, get thee up. Remember, speaking of the king Ahab, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. So Ahab went up to eat and to drink, and Elijah went up to the top of Carmel, and he cast himself down upon the earth and put his face between his knees and said to his servant, go up now, look toward the sea. And he went up and looked and said, there is nothing. And he said, go again 7 times. And it came to pass at the 7th time that he said, behold, there arose a little cloud out of the sea like a man's hand. And he said, go up and say unto Ahab, prepare thy chariot and get thee down, and the rain stop thee not. The hand of God. Once again proving that God was the true God. The Lord Jesus Christ, the God of Israel, the God of Abraham, of Isaac, was the real God. We see in difficult times that if we're obedient, the Lord moves. Aquí vemos, hermanos, la mano del Señor una vez más. Aquí dice en verso 42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso sus rostros entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuélvete 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube. ¿Cómo se mira, hermano, la nube? ¿Cómo dice aquí? Como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y verso 46 dice, y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. El Señor, hermanos, responde cuando tiempos difíciles, pero no responde con dinero, con fama, con deseos carnales. El Señor responde con vida en él. We read here that Elijah challenged the prophets of Baal. And it says here that fire fell from heaven when Elijah prayed, proving that the Lord is the true God. And as the people fell on their faces saying, the Lord, He is God. What can we learn? We learn a great lesson that the world offers many false gods. It offers money, fame, pleasures, but only the Lord, the true God, answers the prayers and gives us true life. ¿Verdad? Vemos aquí que el mundo ofrece muchas falsas dioses y profetas. Dinero, fama, deseos, pero solo el Señor de Israel, nuestro Dios, el Señor, el Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios eterno, Él es el único que de veras da respuesta a nuestras oraciones, hermanos, y nos da vida y nos ofrece vida, y no solo cualquier vida, pero vida en abundancia. Esa es la vida real que Dios ofrece. En tiempo difícil el mundo busca otros lugares, se turba, busca a quién adorar, buscan quién poner al frente, quién levantar para decir, este es el que nos va a dirigir, estos son nuestros profetas, estos son nuestro rey, pero hermanos, nosotros como hijos de Dios sabemos que no más, solo hay un rey verdadero en este mundo, el rey de Israel, nuestro Dios. Y aunque estamos en tiempos difíciles, vamos a seguir buscando de Dios, con la ayuda de Dios. Aquí en el 1 de Reyes capítulo 19, unas veces Dios no habla con gritos, pero en una voz baja. Aquí quiero leer en capítulo 19, verso 11. Our God speaks sometimes in a whisper, not always in a loud voice. And after the victory that we read about Elijah felt fear and discouragement on Mount Horeb. Después de esta victoria que tuvo Elías en Monte Carmelo, pero después le entró un desánimo y temor.
en el monte Horeb, porque él pensó que Dios estaba en el temblor, en la lumbre, en el viento, pero no era así. Vamos a verso 11. Capítulo 19, verso 11, the first book of Kings, where we're at, chapter 19, verse 11. We see here that Elijah went through another difficulty here because he thought the Lord worked in one way, but the Lord works in many ways. It says in verse 11, and he said, go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains and break in pieces the rocks before the Lord. It says here, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice unto him and said, what doest thou here, Elijah? Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompió los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Dice aquí la palabra, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Una voz baja. Y cuando los oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y sigue hablando lo que el Señor lo manda. Pero ¿qué es aquí lo que habla aquí? Que esperaba Elías que Dios se iba a moverse en el viento, en la lumbre, en el temblor, pero aquí dice que tras el fuego hubo, en verso 12 dice, un silbo apacible y delicado, una voz baja, paz, tranquila. He was worried because he thought the Lord only worked, so he had feared, because it says here that the Lord was not in the earthquake, the Lord was not in the fire, the Lord was not in the wind, but he was in a gentle whisper. Sometimes in the world we look for God in big miracles. He often speaks, the word of God says here, in stillness. So we must quiet our hearts to hear his voice. Algunas veces, hermanos, así como el profeta esperaba que el Señor iba a hablar en formas tremendas, en temblores, por lumbre, por vientos, pero aquí habla el Señor en un silbo, una voz apacible y delicada. Y así unas veces nosotros también, en estos tiempos que muchos ven las noticias, ven lo que pasa en Israel, ven lo que pasa en Rusia, en Ucrania, lo que pasa en todo Medio Oriente, lo que pasa en este país, con las protestas, con el gobierno, con lo que están haciendo, y uno dice, espera, pues que Dios va a hacer algo grande y fuerte. Pero aquí vemos, así como el profeta Elías pensaba, el Señor quiere que estemos sin temor, calmados, en paz, para poder escuchar la voz de nuestro Dios, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas.
Él nos da la fuerza, hermanos, en tiempos difíciles. El profeta Elías habla aquí que él oró para morir, y Dios le dio descanso, Dios le dio comida, Dios le dio camino, pero Dios le recordó que no estaba solo. Aquí cuando leímos de los 7,000, regresamos aquí al capítulo 19 y verso 18 dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. ¿Qué les enseñó? Que él no iba a estar solo, que iban a quedar 7,000 que no se habían arrodillado a Baal. Él se sentía, aquí en esta parte, Elías el profeta se sentía derrotado, cansado, solo de todo lo que había ocurrido, pero el Señor le recordó: no estás solo, ni estás derrotado, ni estás acabado. Va a haber 7,000 contigo. You know, here we read in the last portion that Elijah felt finished, he felt tired, he felt taken. But the Lord reminds him in this verse, in verse 18, yet I have left me 7,000 in Israel, all the needs which have not bowed unto Baal, unto the false gods, unto the false prophets, and every mouth which had not kissed him. So he was not defeated, he was not alone. He thought because the Lord's voice was lowly, was quiet, that he was alone, that he was defeated, but the Lord proved it not the case. You know, the Word of God teaches us here, and if you have ever read through the second book of Kings, chapter 2, si nos recordamos lo que dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, habla una vez más del profeta, cómo termina su vida, cómo el Señor lo recogió. ¿Cuántos se recuerdan, hermanos? Capítulo 2. A ver, vamos a buscarlo para terminar esta porción. Verso 1, capítulo 2, segundo libro de Reyes, in the second book of Kings, chapter 2, verse 1, we see how God honors the faithful. Vemos cómo Dios honra a los que son fieles a Él. Aquí en verso 1 dice: aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejare. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿Sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Le preguntaron, y él dijo: sí, yo lo sé, callad. ¿Qué quiere decir? Que estén en paz. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo una vez más: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante de ellos lejos, y ellos dos, y se pasaron junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que en una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Gloria a Dios. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no.
Y aconteció cuando yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y así quedó. Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron uno a un lado y al otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó del otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Aquí que demuestra, hermano, cómo Dios honra a los fieles. Nunca vio la muerte Elías el profeta. Aquí dice que aconteció que yendo ellos, hablando de aquí, un carro de fuego con ellos, con caballos de fuego, apartó a los dos. ¿Por qué, hermanos? Porque Eliseo nunca se quería apartar de Elías. Lo quería seguir. Pero el Señor, ¿qué hizo? Los apartó a los dos. Y dice que Elías subió al cielo en un torbellino. What do we see here? That the prophet was honored for being faithful. As we read these verses from verse 1 through verse 10, it says, and he said, thou hast asked a hard thing. Why? Because Elisha had asked to have a double portion of the Spirit, what the Lord had placed in him. And if thou see me when I am taken from thee, it shall be so unto thee, but if not, it shall not be so. In verse 11, what happens? The Lord honors the prophet for being obedient. In all the difficult times, he never met death. That says in here in verse 11, and it came to pass as they still went on and talked, speaking about Elisha and Elias, it says that they talked, behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them, and separated them both unto asunder. And Elijah went up by a whirlwind unto the heaven. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Hermanos, Dios nos da enseñanza una vez más. Los que caminan con fidelidad al Señor, con fe en el Señor tiene algo preparado para ellos. No aquí en este mundo, pero en otro lugar donde el Señor ha preparado para los hijos de Él, para que estén en su presencia mientras que el Señor esté en su gloria. Tiene el Señor preparado mientras que podamos ser fiel al Señor. En tiempos difíciles, hermanos, el profeta Elías demostró que él era fiel. Él no se dejó ser guiado por falsos dioses o falsos profetas, hombres que se levantan y que declaran: yo soy el que te voy a guiar, yo soy el que te voy a enseñar, yo soy el que te voy a orar por ti, Dios me va a escuchar la voz. Aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 39, here in the first book of Kings, chapter 18, verse 39, it says, and when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, He is God, the Lord, He is the God. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Hermanos, aquí en el mundo